acabar la segunda parte de la clase de hoy, lunes 21. Bueno, antes de continuar, desearles feliz día del estudiante de la primavera, que tengan un lindo día, hay que cuidarse más que todo. Muchas son las actividades que no se han podido celebrar este año, pero lo importante es que hay que tener salud y cuidar a todos los seres queridos. Entonces, que sea un aprendizaje importante, ¿no? Y cuando pase esto, valoremos todo lo que se ha ganado y lo que se ha perdido. Vamos a continuar con los análisis de datos y para eso vamos a trabajar con las encuestas que sus compañeros han ido alcanzando. Voy a comenzar con esta encuesta de Rica Gula porque tiene una buena cantidad de encuestas, entonces no va a ser muy difícil. Tengo la pizarra abierta, pero no me animo a usarla porque capaz que me cuelgue el equipo y la verdad es que ahora no la necesito. Entonces, vamos a hacer algo así. Voy a simular que soy este equipo que está comenzando a analizar sus resultados y dice, bueno, ya hemos conseguido una buena cantidad de encuestas, entonces hemos decidido cerrar la encuesta. Y le ponen acá, no se aceptan más respuestas, ¿no? Yo no lo hago porque esto es decisión del equipo. Me voy a la hoja de cálculo, la creo, se va a abrir una nueva ventana donde va a estar la hoja Excel para que podamos hacer el análisis de datos. Hoy día con suerte vamos a hacer 1 o 2 tutoriales, no nos vamos a complicar mucho, quiero avanzar despacito esto para que todos estén en línea con las encuestas terminadas, pero bueno, también tenemos que avanzar si no se nos va el tiempo, ¿no? Van a la carpeta, a la pestaña Archivo y van a poner Descargar como Excel. Y descargan la hoja en formato Excel. Mientras está descargando, vamos a verificar, a ver acá, que esté grabando. Ya tengo la hoja, ¿no? Encuesta definitiva, Rica Gula, y dice respuestas. Abro mi archivo Excel y esta base de datos que tiene toda la información tabulada para verificar si algo está bien o mal. Pero en realidad, en una primera instancia, vamos a aprovechar los resultados de los gráficos que Google arroja para convertirlos en información, porque ahora vamos a pasar de los datos a la información. Por ahora son datos sueltos, pero ahora se tienen que convertir en información estadística que nos permita analizar bueno, toda la información. A ver. Entonces, ¿dónde está la hojita? Es raro, no quiere abrirla. Vamos a intentar otra vez. Ahí está, por fin. No quiere abrir, esperamos un ratito. Esperemos que abra la hoja Excel porque ahora resulta que se colgó. Nada, no se cuelga. A ver. Bueno, mientras tanto, este equipo ya con esta cantidad de encuestas ya supongo que la va a cerrar, ¿no es así? ¿Hay alguien del equipo de Rica Gula, por favor? Sí, le dicen que estábamos viendo ya de cerrarlo.
No se olviden, van al botoncito acá y le ponen ya no se aceptan más respuestas. Nada, no quiere reaccionar esto. Esperemos un ratito. Ahora sí. Bueno, y tenemos la hoja con todas las respuestas. Fíjense que este grupo tiene respuestas con nos. Por ejemplo, estas. Ustedes saben que esto era no fin de la encuesta. Entonces, no es información que va a ayudar mucho, a excepción de la estimación de la demanda y de la pregunta 1. Entonces, a esta hoja yo la voy a llamar base de datos o base simplemente. ¿Ya? Esa es la base donde está todo tabulado. Esto nos va a ser de mucha utilidad, especialmente cuando hagamos las tablas dinámicas, pero eso viene después. Ahora nos toca analizar la pregunta 1. Entonces, ¿qué les pido? Que abran una pestaña por pregunta. Pregunta 1, pregunta 2, pregunta 3, ¿me dejo entender? En función a todas las preguntas que tiene la encuesta. Esta encuesta veo que tiene 13 preguntas y bueno, tiene la pregunta del nombre del encuestador, que esto es más que todo para control de ustedes, ¿no? Pero yo necesito hacer 13 análisis y estos análisis se llaman análisis univariado, ¿ya? Como su nombre lo dice, es de una variable. Se analiza una sola variable desde el punto de vista estadístico y obviamente es por cada una de las preguntas. Entonces alguien dice, ¿cuántos análisis univariados tengo que hacer sobre esta encuesta? La respuesta es que tienes que hacer 13 análisis univariados. Entonces, lo que deberían hacer es abrir las 13 pestañas. Cada pregunta debe ir en una pestaña diferente, ya eso es súper importante. Algunos hacen aquí la pregunta 1, más abajo la pregunta 2, más abajo la 3. Se va a desconfigurar y les va a afectar sus tablas y gráficos. Esto es muy pequeño, no va a ocupar mucho espacio, así que yo lo que más les recomiendo es que abran una pestaña nueva por pregunta, ¿no? Aquí hipotéticamente tenemos las 13 preguntas. Pregunta 11, pregunta 12 y las voy renombrando a las pestañas, ¿no? Y no se olviden que comenzamos con la pregunta 1. No se olviden que la pregunta 1 es un poco la única diferente a todas las demás, porque en la mayoría de los equipos la persona decía no y se acababa la encuesta. Ahora nosotros tenemos que convertir eso en información estadística. Entonces, me voy a las preguntas y me copio la pregunta. Fíjense, voy al Excel y la pregunta 1 decía, ¿usted consume hamburguesas regularmente? Y ahora vamos a comenzar con lo que es la construcción de esta tabla. Este 1 podríamos retirarlo, no es importante, porque aquí hay que poner otra información que diga tabla 1. ¿Ya? Tabla 1 y la pregunta a manera de título. Ahora, hay algunas preguntas muy largas. Vamos a buscar, por ejemplo, la pregunta 5. Pueden ponerle un título más sencillo, porque si no la pregunta es demasiado larga. Pero eso ya lo dejo a criterio del equipo, ¿no? Bueno, después, debajo del título van a poner detalle, al lado van a poner frecuencia y al lado por porcentaje. Vamos a hacer un repaso de estadística descriptiva y la utilización de tablas y frecuencias. Y recordemos qué opciones tenía la pregunta 1. Tenía el sí y el no. Entonces lo colocamos sí y no y ponemos el total. Fíjense que se está armando de a poquito una tabla de frecuencias. Todo esto va a ser la tabla. Ahora tenemos que ver el conteo de cuántos sís y cuántos nos hemos obtenido.
Veamos acá en respuestas. Y dice, se han conseguido 251 respuestas. Pero lo que importa es cuántos sís y cuántos nos. Entonces vemos acá que sís son 185. ¿Lo ven? Aprovechamos el conteo interactivo que nos muestra Google y anoto ese valor. Sí, 185. Entonces anoto la primera frecuencia absoluta, 185. Y no son 66. 66. Está muy fácil, solo que hay que anotar los dos números. Sí y no. Ahora lo sumamos. Por favor, debe estar con fórmula. La suma da 251. Nada de escribir el valor así, a mano. No tiene sentido porque aquí no hay fórmula. Tiene que estar con fórmula. La suma me da total 251 encuestas aplicadas en esta pregunta 1. Y en el porcentaje tengo que dividir cada categoría entre el total. En este caso pongo más para abrir fórmula y divido 185 entre 251. Me da 0,7370. Y luego divido 66 entre 251. Me da 0,2629. Estos valores, así como están presentados, todavía no son porcentuales, son valores relativos. Entonces los sumo. La suma me va a dar 1, obviamente. Recién cuando da 1, selecciono las 3 casillas relativas y aquí arriba, en la pestaña Inicio, hay el formato porcentual. ¿Lo ven? Hago clic acá y me salen los dos porcentajes, 74 y 26, que suman un 100%. Obviamente aquí yo puedo sumar fácilmente que 74 más 26 hacen 100, perdón, 74 más 26 hacen 100. Pero en otros casos el Excel me oculta los decimales. Va a haber algunas situaciones donde yo tenga que abrir 1 o 2 decimales porque si no el redondeo no me da 100. Bueno, ya tengo todo lo que es mi tabla. Ojo, esto tiene que estar con fórmula y con fórmula. Y aquí vamos a poner la fuente. En este caso, la fuente es elaboración propia. Como esta es una tabla que ustedes pueden personalizar un poco, ojo aquí una aclaración. Si fuera estrictamente con la norma APA, la tabla no debería llevar colores ni demasiadas cuadrículas. La tabla solo iría así. Se pone una línea sencilla, a ver, déjenme poner acá abajo y arriba de los subtítulos y una línea muy sencilla debajo de la última fila y nada más. Fíjense, si fuera norma APA, le tendría que poner un fondo de color blanco. Esto no hay que quitar, perdón. Haría aquí, me voy al baldecito, le pongo color blanco. Ahorita no se nota, pero cuando lo pegue al Word, se va a notar. Yo cuando lleve al Word esto, porque este gráfico no me sirve, y fíjense, le dé tabla número 1, fíjense cómo queda con el formato APA. El formato APA me dice tabla 1, tabla 2, tabla 3, tabla 4, tabla N. No se llaman cuadros, se llaman tablas. Luego me pide un título bien sencillo. Por ejemplo, aquí el nombre de la pregunta. Después vienen los subtítulos, que son estos tres: detalle, frecuencia y porcentaje. En estos tres subtítulos, una línea simple arriba y abajo. Ni siquiera tiene bordes a los costados. Y debajo de la última, una línea simple. Y obviamente acá abajo ponemos la fuente. Fíjense de vacía que queda. Así es la tabla con la norma APA. Si quieren, lo presentan así. Pero normalmente las universidades no exigen tanto que lleguen a este detalle. Ustedes pueden colorear un poco más su tabla. Por ejemplo, yo agarraría la cuadrículo y le pondría un poco de colores diferenciados, tal vez para que sea un poco más atractiva a la vista, ¿no? Como poner negrillas, poner estos colores diferentes y centrar estas dos columnas. E incluso tal vez
esta otra de títulos, ponerle un color así. Y bueno, tenemos la tabla un poquito más trabajada. Esto ya lo dejo a criterio del grupo. Si ya lo tienen, van al Word y pegan la tabla. Fíjense si está pegando mal, porque aquí se me está desconfigurando el título. Yo podría agarrar esto y juntar estos tres, combinar y centrar. Ahora es todo parte de una casilla. Fíjense, ahora lo voy a volver a pegar y ya está mejor. Y si sigue fallando, pueden hacer un pegado especial como imagen. Y ahora sale como una fotografía que yo ya no puedo modificar. Entonces dejo a criterio del equipo si van a presentar con formato APA o con un formato un poco más libre. Pero lo importante de la tabla de estas preguntas es que tengan las categorías, las frecuencias absolutas y los porcentajes. Obviamente tienen que estar el total absoluto y el total porcentual, además de su título y fuente. No sé si hasta acá queda alguna duda de cómo se puede hacer la tabla para una pregunta cerrada y excluyente, por favor. No sé si alguien tiene alguna duda o aclaración. Yo voy a guardar este archivo para subirlo, para que ustedes lo tomen como ejemplo, porque esto lo comparto en Moodle. Estamos haciendo el tutorial de las preguntas cerradas y excluyentes. Preguntas. Tutorial para preguntas cerradas y excluyentes. Si ustedes se fijan en la encuesta, la mayoría de las preguntas son de ese tipo. A ver, ya habrá subido, ya puedo publicar el primer video. Permítanme un momentito. Voy a aprovechar que ya lo subió porque realmente tarda mucho. Y luego me queda trabajar hasta más tarde con el segundo video. Algo que se ha cambiado acá es que se lo envía a un canal. Este es el canal de la materia. Lo tengo que aquí agregar. Ahí está. Entonces, hay un canal al que ustedes pueden acceder por el Moodle. Cuando vayan a la carpetita videos, ustedes han visto que aquí están todas las clases. La letra oscura es el link que se abre en Microsoft Stream y aquí la letra sin negrilla es el texto que dice que avanzamos ese día. Pero también pueden ir acá al canal Stream. Fíjense, hacen clic acá y se va a abrir un canal, son como los canales de YouTube, donde está toda la materia con toda la lista de videos que se han grabado en todas las clases. Fíjense, están toditos aquí acumulados, clase 1, clase 2, con una pequeña vista en miniatura. Entonces son varias formas de ver los videos. Obviamente descargarlos lo veo impráctico porque son muchos megas, pero una vez que alguien entra al video, aquí voy a entrar al video del primer periodo de la clase de hoy, y a uno quisiera descargarlo, compartirlo, etc. Esto es lo que hemos avanzado. Ahí está, ahí estoy hablando, es el primer video, ¿no? Lo mismo voy a hacer más tarde con este segundo. Entonces vuelvo. La tabla debe tener tabla 1, tabla 2, debe estar numerada. Un título corto, sencillo y explicativo. Las categorías, los conteos absolutos, los porcentajes y sus sumas, además de su fuente. Este tutorial que se los voy a enviar es para las preguntas cerradas y excluyentes. Y en este caso de esta encuesta, muchas preguntas son de ese tipo. Por ejemplo, la pregunta 1, la pregunta 2. Dice el gráfico. Ahorita lo sacamos. La pregunta 3, la pregunta 4, la 5 tiene un tutorial diferente, ¿no? La pregunta 6, la pregunta 7, la pregunta 8, la pregunta 9, la 10, la 11, la 12 y la 13. Por ejemplo, este equipo tiene que repetir de las 13 preguntas 12 veces el mismo tutorial. La única pregunta diferente es la 5, ¿ya? O sea que el tutorial que estoy explicando ahorita les va a ser muy útil porque es exactamente el mismo análisis.
¿Qué va a variar en las otras preguntas? Las otras preguntas van a tener más categorías, ¿no ve? Por ejemplo, la siguiente pregunta creo que tiene 5 categorías. Y obviamente también va a variar este total, porque a partir de ahora solo se quedan con los 185 sís y estos nos ya no nos sirven más. No se olviden que estos porcentajes, este porcentaje del sí, va a servir para estimar la necesidad básica. Después con otra pregunta vamos a estimar el deseo. Y después con otra pregunta vamos a estimar la demanda. Y así vamos a volver a estimar la demanda para cada equipo. Bueno, este equipo ya tiene un porcentaje adquirido de la pregunta 1. Y obviamente van a sacar el deseo y la demanda de otras preguntas que están más adelante. Esto va a servir cuando hagamos la estimación de la demanda, ¿no? Recordemos una cosa. El día lunes tenemos nuestro examen final. El examen del día lunes 28 de septiembre es un examen de 30 puntos. ¿De qué es el examen? Es exactamente de todo esto que estamos avanzando a partir de hoy en el segundo video de la clase de hoy, lunes 21 de septiembre. ¿Qué va a entrar al examen final del lunes? Todo lo que está comenzando desde el tutorial de ahora, esto, ¿ya? Así que es importante tomar en cuenta esta explicación para ese examen. Ya vamos a ver cómo dar ese examen, pero tienen que estudiar bien estos videos. Bueno, una vez que tenemos la tabla, como dice su compañero, ahora toca hacer el gráfico, ¿ya? Por si acaso, para las normas APA, solo existen dos, las tablas y las figuras. No hay más, tablas o figuras. Pero dentro de lo que es figuras hay gráficas, hay fotos, hay mapas, hay dibujos, hay esquemas y otros, ¿ya? Por ejemplo, lo que nosotros queremos sacar es una gráfica estadística, una gráfica de pastel tal vez. Pero esta gráfica de pastel es parte de lo que son las figuras en las normas APA. Entonces, para las normas APA solo hay dos, tabla y figura. Entonces, cuando saquemos la figura, se va a llamar figura número 1. Bueno, ¿cómo saco esta gráfica? Ustedes pueden sacar una gráfica o de la frecuencia absoluta o de la frecuencia porcentual. Google, fíjense, me saca un poco las dos, porque tiene la ventaja de que es una gráfica interactiva. Aquí está mostrándome la gráfica porcentual, ¿lo ven? 73 contra un 26%. Pero si yo poso el mouse encima, me aparece no solo el porcentaje, 73,7 son equivalentes a 185 y 26,3% es equivalente a 66. En un Excel no puedo hacer esta gráfica interactiva, entonces tendría que hacer dos gráficas, pero obviamente es raro ver la gráfica de valores absolutos. La gráfica que se genera es la gráfica de porcentajes. ¿Cómo hacemos la gráfica? Necesita identificar la tecla control en su teclado, por favor. Esta tecla es bien importante. Creo que tengo el teclado por acá, no sé si se logre ver, pero esta, ¿cómo les diría? Esta tecla, ustedes la tienen a la izquierda abajo. Es la última tecla debajo del Shift y al lado de la izquierda. Esto es para los que tienen, obviamente, una computadora con teclado ahorita trabajando. No con el celular. Con el celular, lamentablemente, no se puede. Bueno, ubican esa tecla control y hacen lo siguiente. Seleccionan todas las categorías. En este caso solo son dos. Las del sí y del no. Por esto era una pregunta cualitativa, dicotómica, cerrada y excluyente. Tiene dos categorías. Presiono la tecla control sin soltarla y selecciono los dos porcentajes, el 74 y el 26%. ¿Por qué apreté la tecla control? Para no seleccionar este 185 y 66. Porque si no lo apretaba ocurría esto y va a seleccionar las tres columnas y eso no me sirve.
Entonces, para que seleccione así, selecciono las dos categorías, control y selecciono los dos porcentajes. Otra aclaración, no estoy seleccionando al 100%, ¿lo ven? También no tienen que hacer esto. Algunos estudiantes hacen clic, control y clic, clic, clic y van seleccionando una por una las celdas. Así no va a funcionar, va a fallar. Tiene que ser corrido, así. Entonces selecciono las dos categorías, control y los dos porcentajes. Una vez seleccionados, suelto la tecla control y me voy a la pestaña insertar. Si yo hago clic en cualquier parte, se va a perder la selección. Entonces tengo que volver a seleccionar. Si no, control y los dos porcentajes. Bueno, me voy a la pestaña insertar y busco un gráfico. Podría ser un gráfico de barras, así, que fácilmente me está mostrando que la mayoría dijo sí y que dijo no. O tal vez podría ser un gráfico de pastel. A mí me gusta este. El gráfico de pastel es ideal cuando hay pocas categorías. Pero cuando ya tiene muchas categorías no sirve. Fíjense, Google me saca gráficos de pastel con pocas categorías. Pero hay un momento que el gráfico de pastel ya no se entiende. Fíjense acá, por ejemplo. Ya no se entiende nada este gráfico de pastel. Especialmente con estos pequeñitos. Dice, ¿qué dice acá? No sé hasta que pase el mouse encima. Había sido Bidi Bidi, había sido Las Rancheras, habían sido La Ventanita y es Tito La Burga, apenas uno. Entonces, es difícil este gráfico de pastel si tiene muchas categorías. No lo recomiendo. Para eso es mejor el gráfico de barras. Entonces, eso ya va a depender de cómo armamos nuestra pregunta. Como apenas tiene dos categorías, es recomendable. Bueno, inserte el gráfico de pastel y ahora hay que ponerle sus títulos. Me voy a copiar el título, control C, y lo voy a pegar aquí donde dice título. ¿Ya? O le pongo control B chica. Y fíjense, copió y pegó el título. Si no, pueden hacer clic acá y ponerle título. Fíjense, dice título del gráfico. Incluso me dice encima, superpuesto, otras opciones. Bueno, yo lo quiero encima del gráfico. Normalmente este gráfico me saca unas letras grises que no se notan bien, así que tiene que ser letra de color negro. Ahí cambió. Y tal vez con negrilla. Y el título no debe ser tan grande. Ahora más pequeñito. Ahora hay que mostrar los porcentajes. Para eso hacen clic derecho en el gráfico y ponen la opción agregar etiquetas. Y aparecen los dos porcentajes del sí y del no. Pero ahorita no se nota claramente cuál es el sí y cuál es el no, a pesar de esta pequeña leyenda aquí abajo, fíjense. Entonces, a mí personalmente esta leyendita no me ayuda mucho. Es preferible que la leyenda salga aquí al lado. ¿Cómo hacen? Hacen clic en los porcentajes, automáticamente se seleccionan los dos. Ahí encima de ellos, clic derecho y le pongo formato de la etiqueta de datos. Hago clic en ellos y tengo que poner la opción de todas estas que dice nombre de la categoría, porque se han seleccionado el sí y el no. Y ahora aparecen los dos, el sí y el no, con sus respectivos porcentajes. Entonces esto lo voy a quitar, ya no es necesario. Ya tengo la gráfica. Ahora un poco de adorno es levantarla un poquito con el giro Y para que sea un poco más vertical y obviamente tratar de poner los colores que he estado utilizando en esta encuesta. Digamos que yo estoy usando este color verde y celeste, pero eso ya lo dejo a criterio del equipo, un poco en función a la línea de colores que van a usar con su trabajo. Por ejemplo, estos colores que yo puse, me inventé, ¿no? No tienen nada que ver mucho con hamburguesas. Entonces ya cada equipo decide la línea de colores que va a usar. Yo recomiendo 2 o 3 colores. Si no va a ser un solo carnaval, entonces no, por favor, escojan 2 o 3 colores como una línea principal. Traten de que sus colores vayan en función a la temática de su tema de investigación. Y ya tengo la gráfica. Ahora ya la puedo copiar
y la voy a poner aquí abajo debajo de mi tablita. ¿Ya? Para las gráficas, la norma APA dice que debe ir el título abajo. Figura 1, y bueno, en este caso el título, ¿no? El título es prácticamente el mismo. En verdad, a la norma APA le interesa que el título vaya abajo y obviamente la fuente, elaboración propia. Usted consume hamburguesas regularmente. Si no me equivoco, la norma APA pide que el título aquí sea en cursiva, pero no vamos a ser tan quisquillosos. Lo importante es que para tablas el título va arriba y para figuras el título va abajo. Bueno, ya tengo analizada mi pregunta 1. ¿Qué más dice la norma APA? La norma APA solo te pide o la tabla o la figura, no les pide los dos. Pero yo necesito que ustedes practiquen bien estas dos, o sea que para mi informe final, para el informe final de investigación de mercados que ustedes van a hacer, están obligados a poner la tabla y la gráfica. La gráfica, ¿de dónde nace? Pues nace de la tabla, no nace de la nada. ¿Qué nos toca aumentar aquí abajo? Una muy breve interpretación. ¿Ya? La interpretación, sin inventarse, por favor, es lo que se ve claramente en la gráfica. Ahora, tampoco es repetir y repetir exactamente todo lo que dice la gráfica, sino que hay que poner lo que encontramos, ¿ya? Y bueno, en este caso lo que encontramos es lo más destacado. Permítame cambiar un poco los colores ya que estábamos jugando con esto. Digamos que estos fueron los colores que puse. ¿Y qué es lo más destacado? Es el valor del sí. La mayoría sí consume hamburguesas regularmente, entonces, ¿no? Mayoría de las personas encuestadas, podría poner entre paréntesis 74%, sí consumen hamburguesas regularmente. Lo redacto porque esto me va a servir para mis conclusiones y recomendaciones. Ahora, muchos lo que hacen es ponerse a explicar por qué sí o por qué no y se inventan cosas. Porque son los productos más preferidos, porque es el tipo de comida rápida que más sale y empiezan a justificar, pero sin querer están inventando información que no hay. Esta pregunta solo muestra un simple sí o no. No te dice por qué consumen hamburguesas regularmente. Entonces, por favor, tienen que tener cuidado con no inventarse nada en esta encuesta, en esta interpretación. Ahora, vale la pena mencionar el no. La verdad es que el valor más destacado es el sí. Entonces, yo ya no interpretaría el no. Además que ya lo veo en la tabla y ya lo veo en la gráfica. ¿Para qué repetirlo acá? Bueno, y así tenemos el tutorial para una pregunta cerrada y excluyente. Y obviamente tienen su hoja Excel donde ya está analizada la tabla y la gráfica. Después voy a repetir una vez más, pero es prácticamente lo mismo. Hasta aquí, ¿dudas, preguntas sobre el análisis, por favor? ¿Alguna duda o pregunta? Porque, ojo, de esto va el examen final del día lunes sobre este análisis. Ya tenemos que ver cómo lo vamos a hacer. Pero, por favor, tienen que estar muy pendientes de esto porque esta es la forma de analizar una pregunta cerrada y excluyente. Entonces, tengo aquí el ejemplo de una pregunta. Voy a hacer otra. Pero obviamente voy a buscar otro trabajo, si no sería solo hacer las encuestas de la hamburguesa, pues no viene al caso, ¿no ve? A ver, veamos, de la paletería, Lucianos, ¿ya habían completado las encuestas? No, Lice. ¿Falta todavía?
Sí, nos faltan, creo, 30 encuestas, algo así. O 25. Ya, ok, bueno, pero ya tienen un buen avance. Voy a usar ahora el ejemplo de la paletería Lucianos. Obviamente el total va a variar, pero para analizar otra pregunta, ¿ya? Por ejemplo, acá otra pregunta cerrada y excluyente, pero que en lugar de que tenga dos categorías, tenga más. Por ejemplo, la pregunta 6, fíjense, tiene muchas categorías. Entonces, esta claramente es una pregunta de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 categorías cerradas y excluyentes. Ya no conviene un gráfico de pastel, conviene un gráfico de barras. Otra cosa, el total con la pregunta 1 no va a coincidir, ¿no? Porque aquí en la pregunta 1 dice sí, avance, no, se acabó. Entonces, seguro que en el cuadro 2 este total va a variar, ¿no? Aquí hay 132 respuestas, en cambio aquí solo hay 114. Y esto es lo que se ha conseguido. Pero bueno, son 115 sís. Pero irónicamente en la pregunta 2 hay 114. Nos está faltando un hito. Hay una personita que no ha respondido a la pregunta 2. Ese es un valor perdido, porque a partir de ahora, después de la pregunta 1, todo tiene que decir 115, porque es el total de sís que han conseguido. Lo mismo acá para el grupo de las hamburguesas. Sí, ellos han cerrado, creo que han cerrado la encuesta, sí. El sí es 185, ¿lo ven? A partir de la pregunta 2, el total tiene que ser 185. Fíjense acá, dice 185, no hay problema. Pero en la pregunta 3 ya solo dice 179. ¿Alguien me puede ayudar a restar cuánto es 185 menos 179, por favor? 6, dice. Son 6. ¿Y qué significan esas 6 que no han votado en la pregunta 3? ¿Voy a eliminar ese dato o lo voy a usar? ¿Usar? Se Lo tengo elimina. que, lo tengo que usar porque yo conseguí 185 sís. Entonces, si en la pregunta 3 hay 179, voy a tener que aumentar una categoría más después de estas marcas y poner no sabe, no responde y deducir que son 6 personas. Por eso esta suma va a seguir dando 185. Aquí en el caso de los helados son 115 sís y fíjense que en la pregunta 2 dice 114. Me va a faltar un hito que diga no sabe, no responde. Entonces vuelvo a repetir con otro tutorial cómo hacer la misma pregunta cerrada y excluyente, que es la pregunta más común de todas, pero esta vez con un gráfico diferente, un gráfico de barras. ¿Ya? Entonces comienzo todo de nuevo. Esta es la pregunta 2, ¿no? Copio, me voy a mi hoja, ya está la pregunta 1, entonces me voy a la pregunta 2. Obviamente aquí yo voy a tener mezcladas mis preguntas porque son de diferentes equipos, pero en teoría esta es la tabla 2, ¿no ve? Ahora yo ya estoy con la tabla 2. El título, ¿con qué frecuencia consume helados? Y debería poner detalle, frecuencia y porcentaje. ¿Qué voy a poner en detalle? Todas las categorías que tenía la pregunta 2. Con mucho cuidado y no borrando la pregunta de la encuesta, copio las categorías porque tiene muchas categorías. Dice, una vez por semana, la copio y la pego. O si no, alguien me dicta, yo la escribo. La otra es 2 veces por semana, la escribo. La otra dice 3 veces por semana. La otra te dice 4. Ojo, con mucho cuidado de no afectar la base, porque a veces uno se le va aquí y aumenta una categoría nueva y eso grafica más, como ha pasado con el caso del nombre mal escrito. ¿Se ubican? Entonces van a tener cuidado, mejor no hay que copiar, solo leer y poner las opciones. Pero respetemos el orden, porque esta es una pregunta cerrada, cualitativa, ordinal y excluyente.
Bueno, ahora sí voy a usar nuevamente el gráfico para ver cómo es el conteo. Entonces, una vez por semana, ¿qué conteo absoluto obtuvo? Es el azul. Una vez por semana, 54 personas. Me anoto 54. 2 veces por semana es el rojo. Dice 31. Anoto 31. 3 veces por semana dice 13. 13 conteos absolutos. No los porcentuales, los absolutos. 4 veces por semana son 9. Anoto 9. 5 veces por semana, 4 personas. 4 personas. 6 veces por semana, 5 veces ya está, aquí está. 6 veces por semana, 2 personas. Y aunque no se note, aquí hay uno que diga toda la semana, una personita. Una, ¿ya? Si yo sumo acá, me da 114. Pero hay algo raro porque en la pregunta 1 conseguí 115 sís. Pero aquí hay apenas 114 respuestas. La diferencia es de 1. Hay una persona que no ha respondido a la pregunta 2. No la puedo obviar, ¿ya? Fíjense, la suma me está dando 114. Entonces tengo que aumentar una nueva casilla que diga no responde, porque eso es lo que pasó con esa persona. No respondió a la pregunta 2, pero igual es información útil. ¿Y cuántas personas son acá? ¿Cuántas veces ha ocurrido esto? $115 sís, 114 respuesta en la 2. La diferencia es De uno. 1, correcto. Y ahora sí, la suma da 115. Entonces, por ejemplo, para las hamburguesas, a partir de la pregunta 2, todo tiene que sumar 185. ¿No ve? Y si no sumas, no sabe, no responde. En cambio, para el grupo de los helados, a partir de la pregunta 2, todo tiene que sumar 115. Bueno, sacamos los porcentajes. Divido la primera categoría, dividido el total, que es la última categoría. Divido la categoría entre el total, la categoría entre el total, cada uno entre el total. Si se hace un proceso muy tedioso porque son muchas casillas, hacemos esto. Más, me voy a la primera categoría que es 54, dividido, marco la celda del 115 y fíjese que la celda del 115 corresponde a la casilla D15. ¿Lo ven? Ahí a la letra D le tengo que poner un signo de pesos por delante y un signo de pesos por detrás. A la letra del total, ¿no? Le pongo signo de pesos adelante y atrás a la letra, no al número. Enter. Y ahora puedo jalar la fórmula. Y fíjense lo que pasó. Siempre divide entre el total. Para hacer el cálculo una sola vez. Si no ponía los signos de pesos, ocurría esto. Yo quiero jalar la fórmula, pero me sale error. Y el error es que ya no está dividiendo entre 115. ¿Lo ven? Se mueve. Solo funciona con el primero, los demás da error. Entonces, ¿qué ha pasado? Faltaba fijar el total, 54 entre 115. Otra forma de conseguir los signos de peso es apretar F4. Enter, y ahora puedo arrastrar la fórmula porque copy y pega. Fíjense, siempre divide entre 115. Ahora recién sumo y debe dar 1. Una vez que dé 1, recién a todo esto lo hago porcentual. Y ahora hay que tener cuidado con que esta suma de 100, ¿no? Veamos si realmente da 100. 47 más 27 más 11 más 8 más 3 más 2 más 1 más 1. Me da 100 cabalitos. Si da 100 cabalitos, no hay que aumentar decimales. Pero cuando este dé 101 o 99, hay que aumentar 1 o 2 decimales para que se muestre que hay decimales infinitos, ¿no? Si no, nunca acabaría. Como en este caso da 100 total, ¿para qué me voy a complicar? Lo dejo así.
Bueno, ya está. Ahora me toca cuadricular esto. Vamos a suponer que la paletería Lucianos ha decidido utilizar esta gama de colores. Yo me estoy inventando nada más unos cuantos colores ahí. Permítanme un momento. Y digamos que decidió usar esta línea de colores. Fuente, elaboración propia. Y ya está lista para copiarse y pegarse la tabla. Luego viene el gráfico. Pero antes copiaré la tablita. Yo me voy a mi informe y digo, ¿dónde pego ahora la nueva pregunta? A una nueva hoja, por favor. No aquí inmediatamente seguida, ya eso va a quedar muy mal. Entonces van a una nueva hoja. Una buena forma es irse aquí a disposición y ponerle salto de página, aquí. Y me lleva automáticamente a la nueva hoja. Aquí es donde copio y pego mi tabla. Copiar, pegar. Si la tabla tiene algún error, por ejemplo, fíjense aquí que la fuente me ha puesto, lo voy a ajustar, no quiero que la fuente lleve esas líneas. Ahorita es muy sutil, no se nota, pero cuando lo pego aparece el error. Entonces, voy a volver a pegar para que esté bien. Nada, a ver. Ahora sí. Ahí está la tablita 2. Está bien clarito que suma 115 y da 100%. Y como son excluyentes, debe dar 100%. Y ahora me toca la gráfica. Nuevamente, la tecla Control. Fíjense lo que selecciono. Las categorías, Control sin soltar y los porcentajes. Me voy a la pestaña Insertar y ahora voy a buscar otro gráfico. Ya no el de pastel, porque fíjense, el gráfico de pastel no se va a entender. Este gráfico no sirve. Son demasiadas categorías. Entonces, insertar y ahora busco un gráfico de barras. Puede ser vertical, así, u horizontal, así. En este caso parece que el vertical queda bien, porque la letra aquí abajo no se inclinó. Si se inclina, mejor es cambiar el gráfico a horizontal. Bueno, voy a copiar el título, voy a pegar, le voy a poner color negro. Si el título está muy grande, lo reduzco un poco. Me parece que va bien el gráfico. Le doy clic derecho a las barras, agregar etiquetas y ahí aparecen los porcentajes. Y bueno, básicamente ya está. Le voy a poner los colores que estaba trabajando. Y ya tengo la grafiquita. Listo para copiar y pegar. Ahí está la gráfica. No se ha distorsionado. Tiene que caer dentro de margen de impresión. ¿Lo ven? Si se pasa, entonces es mejor pegar como imagen nada más. Si no, se va a distorsionar la gráfica. Si se logra pasar de los márgenes, le ponen pegado especial como imagen. Y ahí va a pegar la grafiquita solo como una imagen que ya no se puede editar. Entonces, esta sería figura 2. El título es ¿con qué frecuencia consume helados? Y la fuente es elaboración propia. Nos queda una interpretación. Y en la interpretación solo lo más destacado, por favor. ¿Qué es lo más destacado en esta gráfica? ¿Alguien me dice? Que la mayoría de las personas consumen una vez por semana helado. Exactamente, el dato más importante aquí es este 47%. Casi la mitad de las personas
consumen helados una vez por semana. Casi la mitad de las personas encuestadas, aquí le pondré entre paréntesis 47%, consumen helados una vez por semana. Ya tengo la interpretación que me interesaba. Bien cortita y sencilla. Nada de repetir todo como loro. Esto ya está dicho aquí en la gráfica y en la tabla. Entonces, ¿para qué repetirlo en la interpretación? Ya está la interpretación de la pregunta 2. Nuevamente me voy a disposición. Salto de página. Y aquí ya va a comenzar en teoría la tabla 3. ¿No? Y así de a poquito ustedes ya pueden ir armando su tutorial. Yo voy a mandar este ejemplo con estas dos preguntas cerradas y excluyentes. Entonces voy a bajar, permítanme ponerle un nombre a este archivo para subirlo a Moodle. Tutorial para preguntas cerradas y excluyentes. Obviamente la base de datos no la voy a pasar porque esta es la base de datos del grupo de las hamburguesas, pero aquí está la pregunta 1 y 2. Las estoy pintando de otro color porque son las únicas dos preguntas que hemos hecho de ejemplo hasta ahora. Pero en teoría las otras tienen que ir poniéndose. Ahora, la ventaja es que la mayoría de las preguntas son de este tipo. Ya pueden ir haciendo este análisis para su informe final. Para mí, por hoy, es más que suficiente. Con un tutorial basta porque con este hemos avanzado lo más común, que son las distribuciones de frecuencias y gráficos. Para que nos concentremos más en el examen mañana. Bueno, este archivo también lo voy a subir a Moodle para que puedan interpretarlo. Mientras lo subo. Preguntas y dudas, por favor. No se olviden que esto entra al examen final del día lunes, ¿no? Dicen entonces la tabla esa no sirve, ¿no? Solamente hay que ponerla en el Excel. No lo usamos. ¿Qué tabla? No la tabla, la base de datos. La base de datos no es para ponerla al informe final. Sí la van a necesitar en Excel, especialmente en el cruce de datos, cuando hagamos tablas de contingencia. Ahí sí nos va a ser muy útil. Por ahora no, porque todo lo estamos sacando del gráfico interactivo de Google. Por ahora no todavía. ¿Ya? Bueno, dicen. Gracias. Bueno, voy a subir el archivo. Permítame un momento. Tutorial para preguntas cerradas y excluyentes. En Word. Y el otro es en el Excel. Entonces, Tito ya está subido al Moodle para que lo puedan usar de referencia, por favor. La verdad es que no queda mucho más. Por hoy día es más que suficiente. Ahora yo los invito a todos los equipos a terminar sus encuestas para el día de mañana. Mañana tenemos el examen, pero ¿cómo vamos a hacer? Vamos a avanzar un poquito. O sea, con suerte haré un solo tutorial chiquitito de alguna pregunta muy básica. No creo que dure más de media hora. Y de ahí directo al examen. No sé si hasta acá alguien tiene alguna duda o consulta, por favor. Vamos a ver si esto funciona ya. Si se cuelga ahorita, creo que ya no hay mucho problema porque ya hemos avanzado casi todo. Sí. ¿Dudas, preguntas, por favor?
Dicen, el examen de mañana va a ser, identificar una sola fórmula o va a entrar varias de las 4. Van a entrar las 4. Básicamente son 4 preguntas. Ah, ¿Ya? Una pregunta por fórmula. Es un examen que les permite resolver el ejercicio en su cuaderno, tomar la foto y subirla al Google. O sea, que preparen su cámara, obviamente que saque una foto clarita. ¿Puede enviar más archivos? Sí, ya se colgó. Pero no les va a afectar mucho. No toque esta pizarra porque es una macana. Esta es la que está causando los... Más bien ahorita se salió. No sé si hasta acá alguien tiene alguna duda o consulta, por favor. Voy a ir cerrando algunas cosas que ya no necesitamos para la clase de hoy. Hoy no tenemos pizarra, creo que ya no lo vamos a volver a usar porque me está dando problemas, a menos que la desinstale y todo eso. No se olviden que hasta el sábado son las encuestas de las bicicletas. Yo voy a seguir mandándole las actualizaciones. Ustedes han debido ver, ya muchos han completado esto. Yo tengo que sumar ahí los 35 puntos que les prometí, ¿se acuerdan? Hay algunos que ya han completado: Xiomara, Geraldine, Pamela, Luis Miguel, Romina, Woody, Carmen Julia, Fabio, Daniel Aguilera, ya han completado, ¿no? Y a otros les falta muy poquito. Bueno, esto ustedes todo lo ven, todo el día les envío los informes. Si no hubiera más preguntas, lo vamos a ir dejando acá. Ya tenemos más que suficiente como tutorial para el primer día de clases de esta semana. Mañana solo avanzamos media horita de clase y después a dar el examen, ¿ya? No sé si tendrían alguna otra consulta, por favor. Bueno, voy a dejar de compartir. Y voy a generar el último video de la noche. Voy a dejar de grabar. Entonces, que tengan buenas noches, que disfruten el día, lo